Ok, amigos, buenas, ¿cómo están? Feliz jueves para todos ustedes. Hoy 23 de febrero, ¿cómo estamos? Espero que estemos de lo mejor, de lo mejor. Les saludo, soy Carlos Casani, esto es Letras para Llevar, saludándoles desde la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo de los Bravos. Gracias por estarnos acompañando a través de Despertarte Radio y a través de Seno.fm Radio y demás. Gracias. El día de hoy tenemos un invitadazo de lujo. Nos estamos enlazando hasta Iztacalco, en la Ciudad de México, con un gran dramaturgo, un gran escritor, gran poeta, teatrero él, este, mi papá, además de cariño. Tenemos al maestro licenciado en teatro. Bueno, ahorita se presenta él con todo porque está, apenas estaba platicando, pa, de cuando eres egresado de filosofía y letras, que uno tiene que decir, soy licenciado en esto, con esta especialidad del colegio oh, vámonos con eso. Nuestro invitadazo de hoy, Roberto Vázquez Montoya, aplauso. Bienvenido, pa, bienvenido, querido Roberto Vázquez, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Recién salido de los brazos de Morfeo. Queridos amigos que nos escuchan a través de la radio, quieren ver la imagen del maestro Roberto Vázquez Montoya, espérense el videíto que va a salir en YouTube próximamente de esta grabación. Despertando, yo sé que es bien temprano, maestro, que usted trabaja, los poetas escriben de noche, viven de noche. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un placer. Se nos está haciendo costumbre platicar a través de estos medios. Ya hace falta que vengas a la ciudad o que yo vaya para allá para compartir unos hermosos y suculentos tacos. Definitivamente, sí, los tacos tanto allá como aquí son deliciosos. Eh, Roberto Vázquez, capitalino, ¿no? ¿A los cuántos años aprendes a leer? ¿A los cuántos años aprendo a leer? Bueno, eso sí, a lo mejor habría que preguntárselo a mi mamá. Y el espacio. Entonces, no podría contestarte eso, pero mi memoria no alcanza tanto, tampoco te pases. No, No pregunto, sé. pa, porque de repente nos dicen, ¿no? Por ejemplo, yo sé a qué edad empecé a aprender a leer, porque me lo dicen, ¿no? Me decían siempre, no, pues, aprendiste a leer a los 3 años y medio, a empezar a aprender, ¿no? No, leer, yo creo que como los 4, pero sí a la edad a la que me empezaron a enseñar, a lo mejor porque fue una edad temprana y demás, pero tuve el placer y el privilegio de conocer a tu mami, quien no trascendió, solo se volvió inmortal. Eso es Exacto. bonito. Solo se volvió inmortal. Este, te leía cuentos cuando eras niño, te leía historias, o cómo nace tu gusto por la lectura. Tengo entendido, bueno, sabemos quienes conocemos al maestro Roberto Vázquez Montoya, sabemos que tiene una amplia trayectoria teatral porque él desde chiquillo empezó a salir en obras teatrales, ¿no? Este, pero pues a esa edad normalmente no te entra el gusto por leer obras teatrales, solamente de estar en escena, de lo que es bonito, de las letras, llevarlas al escenario, de darles vida a las letras que a alguien se le ocurrió escribir a través de una historia. Este, ¿Te contaban cuentos? Mira, lo que sí te puedo contar, o sea, lo que sí yo recuerdo mucho, a lo mejor mi mamá no, pero mi mamá tenía una hermana que me adoraba, o sea, yo era su muñeco personal. Su hermana, digo, mi tía estaba muy enferma, Mari, y me acuerdo mucho que a veces estaba tirada en la cama todo el tiempo. La recuerdo mucho así. Era una hermana muy bonita, muy, muy, muy bonita. Era una tía hermosa, hermosa, hermosa.
pero yo recuerdo mucho que yo era su adoración, su muñeco personal. Me tenía siempre al lado de ella y ella me contaba muchas historias. Ella me contaba bastantes cosas y eso yo lo recuerdo mucho. Pero también mi mamá me contaba cosas, por ejemplo, de su pueblo, me contaba cómo vivían cuando era niña, cómo hacían sus muñecos, sus figuras, por ejemplo, con las hojas de maíz, cómo hacían sus juguetes, sus muñecas para jugar. Me contaba un montón de cosas de ese tipo. Y, por ejemplo, mi mamá fue la primera responsable, cuando yo tenía 5 años, de meterme a una obra de teatro en el kinder. Ella me hizo el vestuario. Y eso es un momento muy importante en mi vida porque me marcó para siempre. Recuerdo que era Blancanieves y los 7 enanos, obvio, yo era uno de los enanos. Y recuerdo el Sí, vestuario, bueno, sí, tengo fotos. no te imagino de Blancanieves. Bueno, yo lo quería, pero no pasé el casting. Y, y mi mamá me elaboró el vestuario. Mi mamá era muy creativa, era una persona muy creativa. Todo lo resolvía, todo sabía cómo hacerlo, aunque nunca nadie le hubiera enseñado. Entonces, por ejemplo, cuestiones así de ropa, de cosas así. Ella tenía su máquina de coser, que ahora la tengo yo. Un día me la regaló, me dijo por si necesitas para hacer tus vestuarios. Y ahí la tengo, una máquina de estas máquinas Singer, viejita, 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 muy bonita. Ahí hacía ella sus cosas, le cosía ropa a mis hermanas, nos hacía cosas por el puro gusto de hacerlo. Entonces el vestuario ella lo elaboró completo, como se le ocurrió, y le quedó un vestuario bien bonito. Hay fotos de ese momento que ya te mostraré en algún instante, porque bueno, hay que buscarlas, pero son fotografías que me recuerdan una época muy importante porque fue la primera vez a los 5 años que yo estuve sobre un escenario en contacto con un texto clásico. Pero yo creo que el principal momento en el que a mí me empezó a gustar mucho escribir, creo que fue ya cuando yo era, bueno, indudablemente la escuela para mí era una cosa que me gustaba muchísimo, pero algo que nunca voy a olvidar es que cuando empecé yo a ser adolescente y empecé a andar de novio, una de las cosas que más me encantaba era escribirles cartas. Yo les escribía cartas a mis novias, a las chicas con las que yo andaba. Me encantaba mucho escribirles cartas, me gustaba que me leyeran, me gustaba ver sus reacciones, me encantaba, pero además porque yo tenía la claridad de que una carta la puedes conservar y recordar a esa persona cada vez que la abres y cada vez que lees. Era yo tan, digamos, bueno, ahora alguien diría cursi, sí, también, claro, pero me enamoraba y escribía esas cartas diciendo lo que sentía, lo que pensaba, pero a veces, bueno, era tan minucioso con eso que recuerdo mucho que en una ocasión encontré una pluma que les llamaban atómica, de estas de clip, eh, con tinta de perfume. O sea, tú escribías y la carta quedaba olorosa a perfume. Nunca se me va a olvidar. De hecho, tengo tan presente y tengo tan fresco en la memoria el olor de ese perfume, porque era muy bonito y bueno, era escribir cartas de amor con una pluma que olía a perfume, bueno, era un hit. Sí, me Y, y, imagino. y en mi época, pues pocos chicos eran como yo, o sea, yo creo que la gran mayoría, pues eran otro tipo de chavos, ¿no? Más del cotorreo, del relajo y eso. Y pues yo era, pues, de los que escribía. Era el de Romántico la, empedernido. yo Léenos, era el de por la Dios. letra bonita. Sí, 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 además, y de letra bonita me consta, es de los pocos escritores que tienen una letra en verdad bonita. Léenos algo, padre, alguno de tus poemas, que además vienen incluidos en tu más reciente libro de poesía.
¿Titulado? Sí, se llama Despojos Nocturnos. Ah, no, el poemario El sí, libro el libro sí se llama así. ¿El poema se llama? se llama Avispas. Para todos ustedes, desde Iztacalco, la alcaldía de Iztacalco en la Ciudad de México, con Roberto Vázquez, Avispas. En la punta de mis visiones, sobre la cúspide de mis hombros, se erige victorioso un enorme panal de avispas que zumban sin parar. De la mañana al amanecer, en el renacer de la luna hasta la llegada del alba, incluso más allá de las sombras que inundan mis aletargadas noches de desvelo, zumban y se transforman en ordinarias memorias que amenazan con navegar sobre mi cara en torrentes de sal. No lo permito, y buscando salida, se anidan en mi garganta de espanto, abatiendo el silencio que es quimera. Zumban, que zumban inexorablemente sobre la cúspide de mi obstinación, habitan 100,000 latidos que amenazan con llevar los estertores vitales que derivan en las olas de mis evocaciones, en desvelos, insomnes, sobre mis hombros, un enorme panal de zumbidos que no me dejan dormir. Ay, ay, ay. Preguntar si se escribe de amor o de desamor, pues es algo medio trillado, porque pues es sobre lo que principalmente se escribe, sobre el amor y sobre la muerte, que es algo que hablaba recientemente con Salvador Romero, nuestro querido amigo en común, Chavita Romero, que hablábamos de ti justamente, que tienen esa coincidencia, eso en común, de escribir sobre el amor y la muerte. Y es que es imposible no hacerlo cuando Eros y Thanatos van de la mano. Con base en eso, tú tienes un festival que se llama Encuentro Teatral con la Muerte, que este año va por su edición número 28. mi edad, mi edad definitivamente, su edición número 28. Por lo que nos has estado comentando, escribes primero poesía, ¿no? Porque cuando uno está enamorado, cuando uno empieza a inquietarse por las parejitas, por alguien en el estado afectivo, pues empieza a escribir de amor, empieza a escribir poesía, o lo que uno cree que es poesía, que de repente hay quienes como tú o como muchos, es poesía de verdad, y hay quienes sabemos que escribimos frasecitas que son como para tarjeta postal del 14 de febrero de secundaria, ¿no? Pero que nosotros creemos que en ese momento pues es lo más wow. ¿Cuándo empiezas a escribir teatro, Roberto? Yo creo que teatro lo empiezo a escribir aproximadamente por ahí del año, por los años, inicio de los 80 más o menos, y sobre todo por necesidad. La, yo siempre he tenido grupos de teatro, siempre he dirigido compañías de teatro, he dado talleres en muchos lugares y de pronto en los talleres me encontraba con la dinámica de vamos a hacer algo, pero no saber qué hacer. Y entonces, de pronto los textos que teníamos en ese momento, por ejemplo, el Teatro Joven de México, Más Teatro Joven de México, estos textos clásicos de Editores Mexicanos Unidos, donde venían recopilaciones hechas por Emilio Carballido a partir de los talleres que él daba a los nuevos dramaturgos de ese momento, Alejandro Licona, Miguel Ángel Tenorio. Venían en esos libros estos materiales, pero pues a veces no nos ajustaba en la cantidad de personajes o los temas. Entonces ahí es donde empezaba yo a buscar como la manera de, bueno, voy a escribir una obra de teatro. Y el inicio de esto, pues era un inicio totalmente empírico, ¿no? Era a partir de cómo veía yo que estaba escrita una obra de teatro
y los conocimientos que yo tenía respecto al manejo del escenario, la actuación, y eso que había yo de alguna manera eh, recapitulado por la experiencia personal, porque yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras en 1985, pero yo vengo haciendo teatro desde el primer día que me subí al escenario cuando tenía 5 años. Después de ahí entré a la primaria y en la primaria volví a hacer teatro con otra compañía que dirigía, en teoría, la actriz María Elena Márquez, una actriz que salía en las películas de Pedro Infante y estas cosas. Ella era la tutora del taller, que era un taller de teatro de las esposas de los diputados de la Cámara de Diputados de ese momento, y, y lo hacían a través del DIF, y ahí fue mi segunda incursión. Después de ahí en la secundaria igual se hizo una compañía de teatro para concurso y fui parte de ella. Hacíamos teatro de personas, pero también hicimos teatro de títeres. De ahí entré al CCH y en el CCH pues ya terminé de echarme a perder por completo, porque estuve 3 años en 3 años en el taller de teatro y ya estando terminando el CCH, pues agarré como mi carrera principal la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM como mi carrera principal. Y en ese sentido, desde ahí, bueno, empecé a hacer todo mi trabajo escénico. Pero más o menos en los 80s empecé a hacer la poesía como algo más serio y más comprometido. Ya me metía yo en relaciones públicas y ese tipo de cosas. Pero el teatro me absorbía mucho más, entonces la poesía no fue algo que en ese momento yo le diera, sino hasta la pandemia que bueno, ese retiro obligatorio de los escenarios pues me hizo buscar opciones y alternativas. Obviamente la dramaturgia siempre ha sido una alternativa, la dramaturgia siempre ha estado presente, pero fue un momento preciso emocionalmente importante en mi vida en donde decidí que la poesía podía salvarme, de verdad, con con todas sus letras, que la poesía podía salvarme de la depresión, del dolor, del encierro y de muchas cosas, porque en ese mismo momento iba a ser Navidad y viene una ruptura amorosa y viene al mismo tiempo, y no es casualidad, la mayoría de las enfermedades emocionales se van a los pulmones y me da una neumonía, Marca, te acordarás, que yo pensé que era COVID. Afortunadamente no fue, pero pues era una neumonía igualmente difícil, complicada. Estuve muchos días así. Fue la primera Navidad y espero que sea la única que yo no pase solo sin estar con mi familia. Fue horrible, de verdad, la cosa más espantosa en todos los sentidos. Hubo instantes en los que yo sentía que ya no despertaba, ¿no? Que ya no me levantaba. Entonces, para mí, ese momento tan rudo de mi vida, eh, la mejor manera de salir de ahí fue la escritura. Y de ahí tomé la decisión de hacer un libro. Por eso este es mi primer libro de poesía. eh, pero bueno, estoy tan encarrerado en esto que pues ahora tomo talleres de poesía, comparto con muchos y muchas amigos y amigas poetas, maravillosas personas. Voy a muchos recitales, leo mi poesía en muchos espacios, en muchos lugares, incluyendo la banqueta, la calle, la plaza pública. Y lo que tengo como experiencia en ese sentido, pues es darme cuenta que la poesía tiene la posibilidad inmediata en, pues, ¿cuánto dura la lectura de un poema? 2 minutos, de tener en 2 minutos una reacción por parte de una escucha, de alguien que te lee, y eso es maravilloso. Le acabo de escribir un poema a una amiga que quiero mucho, mucho, mucho. Ella se llama Valeria, es poeta. Le escribí un poema
solo por el gusto de hacerlo, porque la quiero un chingo y porque sé que ella también me quiere mucho. Y, y ver cómo cambias la mirada de una persona que puede estar preocupada, que puede estar triste, pues por su día a día o por las cosas que tiene que hacer, y le haces el día con unas palabras, con unas letras. Ha de ser, como a mí nunca nadie me ha escrito un poema, no sabría decírtelo. A ver, ¿lo tienes a la mano el que acabas de escribir para tu amiga? Ah, no, no lo tengo ahorita aquí, no, no lo tengo aquí. Ok, comparte nosotros antes de seguir charlando, para que nuestros amigos que van rumbo al trabajo, que van rumbo a la escuela, que están almorzando, que están en un break y demás, puedan escuchar estas palabras y llevárselas en la mente y en el corazón, porque estamos en Letras para Llevar, a través de Despertarte Radio. A ver, déjame. Es que quité la luz de aquí encima porque me charoleaba y de por sí digo, bueno, ahorita nada más me están escuchando, pero cuando me vean van a decir, ay, sí es cierto, sí se acababa de levantar. Pues tu cabello sí lo dice, amigos. Queridos amigos, nuestro amigo Roberto Vázquez trae una peluca casi, así de alta, casi como Marge Simpson. Pero ¿qué crees que en realidad sí es mi pelo? O sea, no es porque esté Sí, sí. despeinado porque me acabo de levantar, sino Yo sé, es que Roberto Vázquez es chino, pero de esos chinos afros que serían un buen setentero. En los 70, pudo haber sido la máxima sensación. Léenos, Roberto. este se llama De reojo. Sentados sobre la estática que provoca el silencio, en una banca llena de recuerdos. Dos ancianos inventan sueños tratando de recuperar las razones que los hicieron abandonar el tedio. Se miran de reojo tratando de reconocerse en medio del jardín de los lectores, esos que, cansados de tanta realidad, se dejan atrapar en la bruma de las palabras que tejen quimeras. Dos viejos amantes del antiguo reloj de arena olvidaron para qué son las miradas, para qué sirven los labios, de qué están hechas las caricias, pues sus manos perdieron la memoria, se miran de reojo y no se atreven a pronunciar vocablos desconocidos, pues el miedo mora en las pausas de la música del corazón. Sus miradas se pierden en la nada. Luego, un largo silencio. La respiración se acelera, la calma se trastoca, la boca se seca, una lágrima recorre los surcos de sus rostros. Que el tiempo se detuvo en un accidental roce de sus dedos. Y yo muero en la calma de un suspiro, con aroma a café del mediodía. Ah, y ese es uno de mis favoritos. Ese es uno de mis favoritos, ya te lo he comentado. Y demás, pero bueno, pero estaba compartiendo con todos nuestros amigos. Recuerden que nos pueden escuchar a través de https://2.2 diagonales seno con z punto radio fm diagonal despertar diagonal radio. Sí, qué bello poema. Roberto, ¿el teatro es poesía o la poesía es un acto teatral? Yo creo que ambas. Una de las cosas que descubrí al hacer ya mi poesía en forma, mi libro Despojos Nocturnos es una recopilación de todos mis primeros poemas y algunos que son más primeros que los otros primeros. De pronto ya no me gustaba, ¿no? De pronto ya los leía yo y decía yo, ay, no, ¿qué estoy haciendo? Pero yo entendía que mi momento, mi manera empírica de acercarme a la poesía, era lo que me daba para escribir. Y entonces, pues, en gran parte de esos poemas que deseché, la cursilería está a la orden del día. Y entonces, lo que descubrí últimamente es que mi poesía
son pequeñas historias. Tiene mucho de teatralidad en el sentido de ser pequeñas historias. Por ejemplo, este que acabo de leer, pues habla de dos viejitos que platicaban sin verse en una banca en un parque y que de pronto me daba la idea de que eran pareja, pero el tedio y la vida los había convertido en dos extraños, ¿no? Eh, Eso, y es algo que, pues, que siempre nos está como llevando a la reflexión, ¿no? Entonces, ahí yo encontraba que hay una historia para contar en una página. Y en el teatro yo he observado que pues, que mi teatro tiene también un lenguaje poético. ¿Cuál sería la diferencia? El teatro se escribe no para ser leído, se escribe para ser puesto en el escenario. Es su finalidad última. Por eso el teatro no es considerado literatura. Entonces, en ese sentido, cuando tú escribes una obra de teatro, la escribes pensando en que va a ser representada. Y en ese sentido, este, pues ese sería como el último lugar donde va a estar ese escrito que alguna vez tuviste sobre papel. Indudablemente que ahí ya intervienen otro tipo de lenguajes, ¿no? Como los lenguajes visuales, los lenguajes plásticos, los lenguajes sonoros, por ejemplo, y que confluyen para que esto funcione desde el punto de vista escénico. Y la poesía tiene estas imágenes, tiene estos sonidos, pero quedan más en el contexto de las palabras. Eso es como lo maravilloso que tiene la poesía, que todo lo imaginas, que todo lo escuchas, lo imaginas y lo ves desde donde quieres verlo, porque los viejitos que yo vi cuando escribí este poema, seguramente no son como los que tú viste cuando lo escuchaste, y eso es No. una maravilla. Hay alguien que me dice, wow, es que eh, eh, hay un, cuando escribiste este poema o cuando leíste este poema, me recordaste tal o cual cosa. Es decir, haces eco en los escuchas o en los lectores desde la propia historia, ¿no? Desde el background personal. Y eso es una maravilla, de verdad eso es una maravilla, porque en el teatro te esfuerzas por hacer un lenguaje, construir un lenguaje que todos se entiendan, pero a veces se nos olvida que el arte no necesariamente tiene que ser de entendimiento o de comprensión, también tiene O de que ver agrado. también tiene que ver con las emociones y con los sentimientos. Y pues en eso alguien podría decir, es que esto no lo entiendo. No, no importa que no lo entiendas. ¿Qué te hace sentir? Y entonces ya le camina por otro lado y dice, ah, claro, me hizo enojar, me hizo indignar, me hizo llorar, me puso triste. Y aunque te digan, no sé por qué, pero me hizo sentir triste. No importa por qué. Lo importante es la emoción. Lo importante es el sentimiento, porque es tuyo Sí, además. definitivamente. Y eso te lo puedo asegurar con nuestra querida Mayra Millán, actriz igualteca, directora del Centro Cultural Casajano, quienes estábamos leyendo comedia, hace algunos años, de un querido amigo que ya no está, del escritor y dramaturgo también, José Di Mayuga. Estábamos leyendo Luna en Piscis y terminamos llorando los dos, pero a mares, llorando yo. Y era por el estado anímico, lo que dices, el background que uno trae, el bagaje que trae uno, el costal que trae uno cargando de emociones o de experiencias, es lo que te hacen ser así. Algo que a mí me gusta mucho de la dramaturgia de Roberto Vázquez es que incluye siempre fragmentos de poesía. Eso va desde la primera obra que conocí de tú, la primera obra de tú que monté, y que recién monté el año pasado también, que no entré en nada de la vida, ¿no? Donde uno de los personajes dice un fragmento de una poesía de Jaime Sabines, De que hecho, era una caja de, de... ¿Mandé?
de hecho no es un fragmento, es el poema completo. Ah, Es un es el poema, poema completo. es Nada completo, más, pero aquí en es una un caja de poema puerto muy, que esté cómoda, no vaya a muy estar pequeño. angosta o corta, ya no muy alta, Y del color que quieran, herméticamente cerrada, para que no para que me no entre entre nada de nada. la vida. Ah, es el poema completo, fíjate. Ese es Sí, todo un poema. y que es bellísimo, y que es bellísimo. No, Ya, ya encontré la manera, yo no le sé mucho a la tecnología, pero ya encontré la manera de tener en la mano el poema que le escribí a Valeria. ¿Quieres que te lo lea? a la que sí le escribiste un poema, va, léelo. A ver, dice, es un poema a manera de carta. Entonces, tiene la fecha, todo el rollo. Amada y valerosa mujer que lucha contra el tiempo que habita en células, que se reproducen enardecidas tratando de enloquecerte. La balada de las grafías que anida bajo tu vientre amenaza con desbordarse en las hojas donde duerme tu poesía. Le arrancas a jirones las palabras a la existencia para hacerlas vivir en nubarrones de verano que guardarás en tu corazón infinito. Me pierdo en la profundidad de tu mirada, en las pausas de los versos de tu escritura, donde habita el dolor de tus ausencias, donde la poesía te salva de tristeza, el lugar donde tus memorias, los espejos. Eres el amor entre las sombras que nunca encontré, una noche de agosto, cosecha de un campo yermo que alimenta mis días. Quiero morir en el silencio de tu dolor y ayudarte a sanar las heridas, estar a tu lado cuando necesites un abrazo que calme tu ansiedad, vivir entre tus versos, embriagado de tus labios de mezcal y cerveza. Ahí está. Wow, qué bonito. Ha de haber sentido bien bonito. Sí, yo espero que sí. No, yo creo que sí. Fíjate, Valeria Es, es una mujer muy hermosa en todos los sentidos. Eh, y lo que me enamora de ella de verdad es que es una mujer sensible al mundo, sensible al dolor, sensible a lo que la rodea y, y se puede ser un excelente amigo de una persona como ella. Es honesta, es directa y además es poeta, escribe su poesía. Yo estoy rodeado de, de poetas, hombres y mujeres, y una de las cosas que más he descubierto es que son seres verdaderamente sensibles, sensibles y amorosos. Eso es algo que de verdad a mí me encanta de todos ellos. No importa si son hombres, mujeres o quimeras. Es maravilloso, de verdad, la manera en la que podemos llevarnos. Intercambiar nuestros libros de poesía es un acto necesario. Entonces, me llevo Janis y su mamá que nos están viendo, les mando un gran abrazo, un gran saludo. Y bueno, Janice es una de esas amigas de las que menciono. Es con quien me encanta ir al cine, me gusta ir a tirarnos a ver películas, y que me encanta ir a tomar un café. O sea, logramos construir a pesar de todas las circunstancias una amistad que seguimos cultivando y yo creo que es una de las tareas más bellas. A final de cuentas, la poesía a mí me ha dado, o sea, tanto ha sido el rescate de la poesía que mencionaba hace rato, que me ha permitido sanar incluso muchas heridas y poder seguir adelante como como un ser amoroso y entender que somos tan efímeros que cualquier día nos vamos a ir de este mundo y entonces vale mucho la pena, de verdad vale mucho la pena rescatar el amor que nos queda entre los seres humanos. Ir a cenar ¿qué? ir a cenar con su familia, compartir el pan, eh, ir a tomarnos un café, o sea, ese tipo de detalles tan pequeñitos que nos hacen el día
son actos de amor. Por eso yo creo que cuando Valeria escuchó este poema, yo pienso, cuando tú te enamoras de otro ser humano, vale mucho la pena, pero cuando te enamoras de un poeta o cuando un poeta se enamora de ti, ya trascendiste, ya te volviste inmortal y eso es bellísimo, ¿no? Que puedas permanecer en los versos de un poeta, porque ahí quedará. Si el poeta tiene el chance de publicar su libro, pues ya brincamos el otro lado. Ya la hiciste. Precisamente de eso vamos a hablar regresando de nuestro corte comercial. Vamos a hablar de Roberto Vázquez y el amor, que es el hombre que vive enamorado. Vamos a un corte comercial, queridos amigos. Síganos a través de Despertarte Radio. Regresamos en unos minutos. Aquí estamos, Roberto Vázquez y Carlos Casal.